Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre un equipo que tenía aspiraciones de entrar en playoffs esta temporada o como mínimo de competir por puestos de play-in, que el año pasado acabó con buenas sensaciones a nivel defensivo como mínimo y este año debido a la lesión después de 15 partidos de su jugador principal, de su jugador franquicia digamos, pues ahora mismo está entre los 5 peores equipos de la NBA y no parece que vaya a cambiar. Y ese equipo obviamente son los Charlotte Hornets, un equipo que no era demasiado bueno con LaMelo Ball en el campo, estaban siendo decepcionantes, pero estaban ahí, más o menos, estaban en una racha de 3 victorias, de tener aspiraciones a entrar en play-in, pero desde que lo han perdido por la lesión habitual de LaMelo Ball, una lesión de tobillo, cosa que ya le ha pasado en varias ocasiones, este ha sido un desastre total. Y eso, están solo 2 victorias por encima de los Washington Wizards, por lo que no sé, tal vez tengamos que empezar a pensar un poco en el próximo año de los Charlotte Hornets y vamos a hablar de las claves del fracaso, en este caso, de esta temporada de Charlotte y mencionar a algunos de los jugadores principales para ver, bueno, qué podemos esperar de cara al futuro. Y nada, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis porque ayuda muchísimo al canal. Decidme abajo qué esperáis de los Hornets para próxima temporada. No hay mucho que esperar, la verdad. ¿Creéis que van a ser un equipo de play-in? ¿Creéis que de verdad van a dar el salto? ¿Que van a seguir como siempre? Porque hay cosas interesantes, es verdad, creo que están en una mejor situación que hace un año, pero no están funcionando, eso es real, ¿no? Y nada, vamos a empezar entonces hablando un poco de los Hornets en cifras. Y como decía, la ausencia de LaMelo Ball es clave. No es que fueran tan bien con él. Jugó los primeros 15 partidos de la temporada y en el tiempo que lo tuvieron tenían un récord de 5 victorias y 10 derrotas. Es decir, que la 10ª derrota, la última, fue el partido en el que se lesionó LaMelo. Creo que llevaba como 15 minutos jugados, así. O sea que podemos descontarla si queremos. En ese caso sería un récord 5-9. Es malo, no es terrible si consigues eso, como decía. Ganar 2-3 partidos seguidos, estás totalmente en la carrera, ¿no? Y LaMelo Ball empezó mal el año, pero lo cierto es que después de sus primeros, no sé, 5 o 6 partidos flojos, estaba acabando o estaba jugando un nivel muy, muy alto, el mejor nivel de su carrera probablemente, hasta la lesión. Volverá este año, no es una lesión de final de temporada ni mucho menos, pero creo que ya es tarde. Al final llevamos un tercio de la temporada y los Hornets llevan solo 8 partidos ganados. Y es que desde el momento en que perdieron a LaMelo Ball, tienen un récord de 3 victorias y 14 derrotas. Si queremos eso, descontar el partido en el que el LaMelo solo jugó un poco, pues un récord 3-15. No muy bien, la verdad. Y estaba pasando un poco desapercibido por la racha histórica, ¿no? De derrotas de los Detroit Pistons, llevaban como 28. Ha habido rachas peores, los Spurs creo que perdieron 17 partidos seguidos o algo así antes de salvarse hace unas semanas. Pero los Hornets llevaban como 11 o 12 derrotas consecutivas y justo ahora la han roto. O sea que no ha escalado tanto, ¿no? Después de ganarle un partido creo que a los Kings. Sea como sea, están lejos de competir y lo peor de todo es que con el entrenador que tienen, con Steve Clifford, estamos ante un entrenador que busca limitar los errores, jugar un baloncesto aburrido, digamos, pero un baloncesto en el que se defiende el rebote, se eleva el nivel defensivo, se pierden pocos balones. Y el año pasado de verdad había una fundación interesante, pero tal vez hayan perdido a personal que no debían perder. Dennis Smith Jr. creo que estaba siendo muy importante para su defensa, por ejemplo, y este año es que van fatal, son el 26º mejor equipo en ataque. Obviamente con LaMelo Ball son un mejor equipo ofensivo, pero no un equipo de élite tampoco, ni mucho menos, ni un equipo capaz de compensar las carencias defensivas. Están de 29º en rating defensivo de la NBA, solo un equipo peor que ellos en toda la liga, y eso hace que sean el 28º equipo en net rating con un net rating de menos 10,8. Tienen un net rating peor que los Washington Wizards. Están por encima en récord, pero tienen un net rating peor. Solo los Pistons y los Spurs están peor que los Hornets, o sea que es un equipo que está muy abajo y se merecen estar muy abajo. De hecho, dependerá de cuando vuelva LaMelo Ball. Con LaMelo Ball deberían ser mejores, pero si LaMelo Ball tarda mucho, puede que hasta los Blazers acaben con un récord mejor que los Hornets. Sea como sea, no los veo ahora mismo capaces de superar a ningún otro equipo. Creo que estarán por encima de Detroit, San Antonio, Blazers y Wizards, que habrá que verlo, pero en principio sí, pero tienen cara de 5º peor equipo de la NBA. Eso como mínimo será bueno de cara a la lotería, ¿no? Pero ya llevan unos cuantos años de lotería y no creo que quieran seguir así. Pero es que nada les funciona. Son el 25º equipo con peor true shooting de la NBA. O sea, no son eficientes. No rebotean. Solo hay 2 equipos que consigan menos rebotes defensivos que ellos, cosa que no creo que le guste a su entrenador. Son el equipo que menos va a línea de tiros libres de toda la NBA, no son físicos. Son el 24º equipo que menos triples intenta y el 19º en porcentaje de 3. Tiran pocos triples y no son terribles desde 3, pero tampoco son buenos. O sea que, ¿qué hacen bien los Hornets? No defienden bien, no defienden el rebote, no van a línea de tiros libres, no tiran suficientes triples, no consiguen canastas fáciles, no son eficientes. Este equipo es un desastre, es la realidad. Pero
a favor de los Hornets diré que no todo está perdido a largo plazo. De verdad que creo que tiene una fundación interesante, hablaremos al final de los jugadores más importantes, pero creo que hay un trío potente, hay un par de jugadores interesantes. Este año evidentemente va a tener un pick alto en el draft, no es el draft más interesante de todos, pero hay jugadores complementarios que pueden funcionar para esta plantilla. Pero vamos a hablar un poco de eso, de la situación de los Charlotte Hornets a nivel de jugadores que me parecen interesantes. Y bueno, antes de nada, muy brevemente, Miles Bridges está de vuelta, está jugando bien, está tirando mal de 3. No quiero hablar más de él, la verdad. Será agente libre este año y se irá de Charlotte. A ver qué pasa. Pero vamos a hablar de jugadores que me importan. Y empecemos hablando de Nick Richards, que no está siendo espectacular tampoco, pero es un jugador que está en el primer año de la extensión de contrato que firmó el verano pasado con los Hornets. Son 3 años, 5 millones por año. Y es un buen pivot suplente. No es más tampoco, pero es un buen pivot suplente. Desgraciadamente para los Hornets, hablaremos también de esto, después de esto, pero Mark Williams, su pivot titular, su jugador de segundo año, con muy buena pinta, ha jugado más que LaMelo Ball, pero no mucho más. Lleva 19 partidos disputados, ha estado lesionado un tiempo, y eso hace que el rol de Nick Richards tenga que ser demasiado grande. Y aquí, obviamente, se decrece, pero es un jugador que rebotea, defiende un nivel adecuado, es eficiente cerca del aro, no le pidas mucho más, pero es un buen jugador. Aparte de eso, hay un par de jugadores jóvenes interesantes en este equipo, y un jugador que ya lleva tiempo en la plantilla, en Cody Martin, que, al igual que su hermano Caleb, después de, bueno, en el caso de Caleb Martin el año pasado fue buenísimo en playoffs, este año le está costando encontrar su ritmo. Cody Martin era considerado, y era literalmente el mejor de los dos hermanos hasta el momento en el que Charlotte dejó ir a Caleb Martin, y de hecho firmó un buen contrato con el que, bueno, cobra unos 7 millones de dólares por año, todavía le queda un par de años más de contrato. El año pasado apenas jugó por lesión y este año volvió de la lesión, se ha perdido unos cuantos partidos y no acaba de encontrar su ritmo. Aún así, creo que a largo plazo puede llegar a ser un jugador útil de rotación, porque lo demostró en el pasado también, defiende un nivel adecuado, tira de 3, crea un poquito, y a ver si recupera su ritmo, porque es otro jugador que ayuda a tener un jugador decente en todo momento, básicamente. La segunda unidad es útil. Pero aparte de él sí que hay jugadores interesantes y jóvenes. Uno para mí es Bryce McGowens y una de las mejores noticias en mi opinión de los Charlotte Hornets. Un pick de segunda ronda del año pasado, a mí me gustaba mucho de decir, un jugador muy delgado, pero con mucho talento ofensivo que, eso, a nivel defensivo no aporta gran cosa, pero no solo está tirando bien de 3, crea un poquillo, es un jugador bastante agresivo cuando tiene el balón y está lejos de ser alguien de calibre titular a día de hoy, pero para su edad, para su experiencia, parece un proyecto interesante. Tal vez acabe siendo un sexto hombre, tal vez acabe siendo un jugador de rotación, tal vez no acabe funcionando del todo, pero yo no descartaría la posibilidad de que Bryce McGowens forme parte del futuro de los Hornets como alguien útil. Y bueno, es una buena noticia en medio de... Es una temporada en la que LaMelo Ball apenas está jugando, Mark Williams está perdiendo partidos y no ganan nada, básicamente. Y tras esto ya empezamos a hablar de jugadores más importantes y una de las principales decepciones de este año, en mi opinión, y es PJ Washington, un jugador al que he defendido durante muchos años, un jugador que sigo creyendo que es bueno, es un defensor sólido, versátil, puede jugar de 4 de 5 y en general ha sido capaz de meter sus triples, pero este está siendo el principal problema. PJ Washington no está siendo demasiado agresivo este año y está tirando muy mal de 3. Al final promedia 29 minutos de juego por partido, que es una cifra un poco baja para sus estándares, con 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, casi 6 triples intentados y un 32% desde 3 con un 43% de acierto en sus tiros de campo. PJ Washington tiene 25 años, está en el primer año de su nuevo contrato, firmó un contrato de 3 años y unos 17 millones de dólares de salario promedio anual, y creo que se merece ese contrato, o el PJ Washington del año pasado se lo merecía, ahora mismo no. Pero yo personalmente confío en que recupere su nivel. Al final estamos ya ante la quinta temporada de este jugador. En los años anteriores ha sido un defensor sólido y un mejor triplista. Y bueno, espero que a lo largo del año consiga mejorar ese nivel de acierto desde 3 y recuperar un poco su estatus. A día de hoy, eso, es un jugador de rotación útil, tal vez no de calibre titular, pero creo que puede volver a serlo. Y ahora ya empezamos a hablar de jugadores más importantes y para empezar hay que hablar de Gordon Hayward, un jugador que creo que es un candidato a ser intercambiado. No descartaría que los Hornets no quieran hacerlo porque está bien mantener adultos en la sala. Además en Charlotte hay, bueno, está el caso de Miles Bridges obviamente, pero está el caso también de Brandon Miller, que no sabemos cómo es a nivel de personalidad. Es un jugador con mucho talento desde luego, pero es un tío que estuvo involucrado en un asesinato, como fue el que le dio el arma homicida a su compañero de equipo para matar a una chica. Así que, no sé, tener adultos no está mal. Gordon Hayward es un tío muy experimentado, de 33 años, ya viene de vuelta, está jugando bien y de hecho, si algún equipo quiere ahorrar dinero a largo plazo, conseguir un contrato que se termina y un jugador útil para playoffs, Hayward con sus 30 millones de dólares de salario es un tío que puede jugar en un equipo de playoffs perfectamente. Es sólido, ya no sé el jugador que era, pero es sólido y promedia 14 puntos por partido, casi 5 rebotes y casi 5 asistencias, siempre ha sido un muy buen pasador, con un 47% de acierto en sus tiros de campo y un 36% desde 3, con poco volumen, eso sí.
Y eso, yo no descartaría que en el próximo mes se intercambie a otro lado, tal vez incluso Hayward le piga a los Hornets, que lo envíen a un equipo para competir en playoffs. En ese caso, no esperaría que saquen una fortuna por él, pero tal vez puedan sacar algo que les valga la pena a largo plazo. Y de no ser así, ni siquiera me parece tan mal, como decía, que lo mantengan en el equipo, porque la presencia veterana para este equipo no está mal, la verdad. Aparte de Gordon Hayward, otro jugador que está jugando realmente bien es Terry Rozier, que está jugando a un nivel tremendo desde la ausencia de la Melo Ball. No está derivando victorias, es evidente, hablábamos antes del récord que están teniendo los Hornets, ¿no? Pero Rozier está teniendo una temporada absurda a nivel ofensivo y es un jugador al que le quedan varios años de contrato, que esta temporada cobra 23 millones de dólares y que no descartaría que dejen ir, porque es cierto que ahora mismo, con la ausencia de la Melo Ball, lo están necesitando mucho, pero Bryce McGowan se está mejorando, la Melo Ball debería volver, Brandon Miller cada vez tiene un rol más grande y Rozier es un jugador que puede ser muy útil a nivel ofensivo para muchos equipos. No deben regalarlo, no creo que tenga sentido. Al final es un jugador que lleva años en Charlotte y que no creo que tenga problemas en el equipo. Pero si alguien hace una oferta decente por él, tal vez tenga sentido que aprovechen la oportunidad y saquen algo por él. Estamos hablando de alguien que a sus 29 años de edad, con su altura de 1,85 m, no sé cuánto va a durar a muy buen nivel. Lo hemos visto muchas veces. Estos bases eléctricos, dinámicos a nivel ofensivo, muy pequeños, no duran demasiado y... A ver, pero eso, a lo mejor es un buen momento para aprovechar el hecho de que está promediando 24 puntazos por partido con 7 asistencias, que es algo muy poco habitual en Terry Rozier asistir a este nivel, siempre ha sido un jugador mucho más de corte ofensivo. Se está tirando 7,5 triples y anotando el 36% de ellos con un 47% de acierto en sus tiros de campo. Y eso, Rozier a sus 29 años está jugando muy bien. Tal vez siga en Charlotte, pero si llegan ofertas adecuadas, casi creo que es más probable que sea movido Terry Rozier que el propio Gordon Hayward, como decía antes. Y ahora ya vamos a hablar de los jugadores principales. Y es que creo que hay 3 pilares ahora mismo en Charlotte, 3 jugadores con los que uno debe sentirse cómodo, o el equipo como mínimo debe sentirse cómodo a largo plazo. Y uno es Mark Williams, que desgraciadamente, como decía, se ha perdido ya bastantes partidos, solo lleva 19 disputados, pero en su segunda temporada ya está siendo un buen pivot. Es un pivot titular, va a ser un pivot titular por mucho tiempo. Hasta dónde llegue o no llegue es algo que no sabemos todavía, solo tiene 22 años, pero tiene el potencial de ser un muy buen jugador. No es un creador, ni mucho menos, pero es un tío muy grande, sólido en defensa, un buen reboteador, un muy buen finalizador de interior, un jugador que va a seguir mejorando en defensa sobre todo, que va a seguir madurando y que si se mantienen sanos, tanto él como la Melo Ball, seguramente sea una dupla muy interesante a nivel ofensivo, en el pick and roll, con su capacidad de finalización de alley-oops. Me encanta Mark Williams, creo que es una gran noticia para los Hornets y en lo que ha jugado esta temporada promedia casi 27 minutos de juego por partido, casi 13 puntos y 10 rebotes, 4 rebotes ofensivos, que es una cifra tremenda, 0,2 robos y 1,1 tapones por partido y un 65% de acierto en sus tiros de campo. Con su vuelta, en el momento que vuelva, aún si no vuelve la Melo Ball, como mínimo a nivel de rebote defensivo deberían mejorar un poco, pero eso, Mark Williams es un jugador clave para el futuro de este equipo, creo que es el pivot del futuro de Charlotte y con eso tienen 3 posiciones cubiertas, porque aparte de Mark Williams y obviamente la Melo Ball, tiene a Brandon Miller, su pick 2 de este draft, un jugador que, bueno, yo en el draft consideraba que Scoot Henderson debería haber sido el pick número 2 y Brandon Miller el 3. Sigo considerando que Scoot Henderson es un prospecto mejor que Brandon Miller. Ha empezado fatal la temporada, es mucho peor que Brandon Miller ahora mismo. Habrá que ver dónde acaban los dos, pero Miller es bueno y va a ser un buen jugador en la NBA. Como mínimo, un muy buen titular, posiblemente un All-Star. A sus 21 años de edad, es un jugador un poquillo mayor para su draft. Está teniendo un muy buen rendimiento, 31 minutos de juego por partido, 15 puntos, casi 4 rebotes y 2 asistencias, 5,3 triples intentados con un 40% de acierto en sus triples, un 43% de acierto en sus tiros de campo. La eficiencia va a mejorar con el tiempo. A nivel defensivo se esfuerza y es un tío grande de 2,6 metros de altura. No es tremendo en defensa de momento, pero creo que va a ser un defensor competente. No solo un tirador de 3 en ataque, sino alguien capaz de crear. Y parece un jugador de ala que va a tener una carrera tremenda. No sé cuál será su techo, pero lo que decía, como mínimo es un buen titular, un muy buen titular, y quién sabe hasta dónde puede llegar. O sea que en esto los Hornets deben estar muy contentos. Habrá que ver en qué se acaba, en qué se queda su proceso legal, ¿no? Porque, en fin. Pero sí, mientras siga evolucionando así, jugando así, y no vuelva a involucrarse en cosas tan turbias, las cosas pintan bien. Y para acabar, obviamente el jugador más interesante de este equipo es la Melo Ball. Yo
soy un poco menos optimista con la Melo Ball ahora de lo que era hace un par de años, y no por su rendimiento, porque de hecho estaba jugando a un nivel tremendo, por su salud. Pero es algo que hemos visto en otras ocasiones. El propio Stephen Curry, no los quiero comparar a Stephen Curry, es otro nivel de jugador, ¿no? Pero el propio Stephen Curry en sus primeros años en la NBA sufrió muchas lesiones y por eso firmó la extensión que firmó originalmente, ¿no? La Melo Ball ha sufrido ya varias lesiones de tobillo, apenas jugó el año pasado, esta temporada se lesionó a los 15 partidos, pero bueno, debería volver, esperemos que vuelva y aguante. Y como decía al principio del vídeo, empezó flojo la temporada, pero al poco rato pilló el ritmo y vaya si estaba jugando bien. La Melo Ball estaba promediando ya 33 minutos de juego, casi 25 puntos, 5,5 rebotes y 8 asistencias por partido, casi 9 triples intentados con un 39% de ese 3 y un 44% de acierto en sus tiros de campo. Y como base de 1,98 m y solo 22 años de edad, puede seguir desarrollándose muchísimo, es un reboteador sólido para su posición, un muy buen pasador, un muy buen anotador también. A nivel defensivo, le faltan fundamentos, roba balones, pero aparte de eso está lejos todavía, pero como mínimo no es pequeño, y eso es una ventaja, desde luego, y es el motor ofensivo de este equipo. Desgraciadamente es un motor que muchas veces está apagado por lesión, pero eso, la situación en Charlotte es mala, tiene un récord terrible, pero después de lo que he visto de Mark Williams y lo que he visto de Brandon Miller, mientras los tres jugadores se mantengan sanos, no creo que a largo plazo la cosa vaya a ir tan mal. Es algo, como mínimo. Este año yo creo que lo podemos dar ya por perdido y a ver si tienen suerte en la lotería y vuelven a seleccionar arriba y aciertan una vez más, porque si consiguen un escolta bueno a nivel defensivo, capaz de complementar a la Melo Ball y Brandon Miller, o tal vez un 4 que encaje en una de esas dos posiciones que les queda por cubrir básicamente, tiene un cuarteto muy interesante a largo plazo y bueno, controlan sus picks. Hay jugadores jóvenes en desarrollo. No sé, creo que la cosa no está tan mal en Charlotte como podría parecer. Y nada, este era mi análisis un poco de la situación de los Charlotte Hornets, un equipo que no se nota tanto, pero están ahora mismo a la altura de los Washington Wizards, pero tienen el proyecto ya bastante avanzado en el fondo. Sí, empiezan a mejorar las cosas. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.